Hoy comparto con ustedes un mensaje homiléticamente hablando un tanto más temático, pero no por ser temático deja de ser expositivo. Todo mensaje bíblico, hermanos, para que sea un mensaje bíblico, tiene que ser expositivo. Si cuando el predicador se para acá adelante, no predica la Biblia, si está trayendo historias o experiencias personales, pues entonces no está haciendo la labor a la cual Dios le ha llamado. Por tanto, para los que conocen un poco de homilética, mensajes temáticos o biográficos o textuales o expositivos, esto es una caracterización técnica homilética. Pero todo mensaje, no importa la estructura que tenga, ha de ser expositivo, porque no tenemos otra labor que no sea exponer la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad para transformar nuestras vidas. Y el predicador, el maestro bíblico, no tiene libertad para hacer otra cosa que no sea precisamente exponer la Biblia. A este mensaje lo he titulado: El más rico se hizo pobre para hacer ricos a los pobres. El más rico se hizo pobre para hacer ricos a los pobres, y comienzo o introduzco este tiempo con una serie de pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cito en primer lugar Salmos 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero, dice Dios, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primero de Crónicas 29:11 y 12, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y el honor, porque todas las cosas están en los que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelente sobre todos. Salmo 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nuevo Testamento, Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto lo que significa es que la gloria, el poder que encontramos en el Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento, de lo que acabo de leer, es la misma gloria del Hijo. Y en esta oración de Juan 17:5 dice Jesús: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por tanto, todo cuanto existe es también de Dios el Hijo, le pertenece a Él. Colosenses 1:16, y está hablando de Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y termino con Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo y todo cuanto hay en él, visible o invisible, dice que es sustentado por la palabra de Cristo. Hermano, Jesús se empobreció voluntariamente por nosotros. ¿Ha pensado en eso alguna vez? ¿Ha pensado que el eterno Hijo de Dios, rico en todas las cosas, todopoderoso, autosuficiente, ese que no depende de nada ni de nadie, que no tiene origen y por lo tanto tampoco tiene fin, no tiene final, el dueño de todo cuanto existe, como hemos visto, todo le pertenece a él? Y si algo los hombres pueden tener, si alguna gloria, algún poder, alguna autoridad pueden los hombres tener, es porque Dios en su gracia y misericordia se lo ha prestado por un breve tiempo. Porque los multimillonarios, los más poderosos del mundo, cuando mueren, ¿qué pueden llevarse? Todo cuanto recibieron se queda en manos de ¿quién? Del verdadero dueño de todo cuanto un día pudieron tener por un breve tiempo. Y si decimos que Jesús se empobreció voluntariamente por nosotros, una pregunta pudiera ser, ¿qué lo movió a ello? Bueno, encontramos la respuesta en la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez voy a leer ese versículo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es una paradoja interesante, ¿verdad? ¿Cómo alguien con la pobreza de otro puede ser rico? Jesús renunció a su riqueza en su encarnación. Cuando Jesús voluntariamente y estipulado, como ya vimos, desde antes de la fundación del mundo, Él renuncia a toda su riqueza, a toda su majestad, a su gloria como Hijo de Dios cuando se encarna. ¿Por amor a quién? Por amor al hombre, por amor a usted y por amor a mí. Vivió como el más pobre de los hombres para regalarnos la riqueza que no merecemos y que nunca alcanzaríamos por nosotros mismos. Hay una ilustración que usa el método de evangelismo explosivo para explicar a alguien, a cualquier persona que usted se encuentre en el camino y le quiera hablar de Jesús, para explicarle cuán lejos están todos los hombres de la gloria de Dios. Y cómo un hombre, por mucho que se esfuerce tratando de hacer obras, no puede ganarse el favor de Dios, el cual es inmerecido. Y la ilustración es esta. Imagínense que a usted lo separa de Dios un gran océano. Ese océano tiene miles de kilómetros. Y usted intenta saltar ese océano. Y usted se impulsa y salta, y saltó a lo sumo 2 metros. ¿Pero dónde cayó? En el océano. Pero imaginemos que busquemos al hombre que más ha saltado en el planeta. Creo que fue un norteamericano, no recuerdo el nombre, el segundo, el que más ha saltado en la historia, salto largo hablando, no triple salto, sino un solo salto, es Iván Pedroso, el cubano, es el segundo en la historia. Tomemos al americano, que creo que llegó casi a los 9 metros, casi 9 metros de un salto, es bastante largo, ¿verdad? Inténtelo para que se dé cuenta. Pero imaginemos que viene él y se impulsa y salta 9 metros. ¿A dónde cae? En el océano. La ilustración que dice, no se trata de cuán bueno eres tú en relación a otro,
se trata de cuán bueno eres tú en relación a Dios. Y en relación con Dios, eres un vil pecador que se ha rebelado para con Dios, ha pecado contra Él, ha ofendido su santidad y por lo tanto estás condenado. Y ahí entonces es donde explicamos que solamente Jesús, ocupando el lugar del pecador, ese que sí saltó el océano, porque es absolutamente santo y bueno, pues puede ocupar o ocupó nuestro lugar. Con la fe nos apropiamos precisamente de ello. Tristemente, hermanos, pasajes tan sublimes como este de 2 Corintios 8:9, donde dice que Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. Tristemente, pasajes como este se han torcido para decir que Dios prospera económicamente a la gente, ¿no? Y ahí entra otra vez ese evangelio, falso evangelio de la prosperidad. Y este es uno de los textos que toman. Y dicen, mire, Él siendo rico se empobreció para enriquecerte a ti. Y ahí le hacen una manipulación a la gente, porque al final el que está predicando o enseñando que es un perverso mentiroso, quiere enriquecerse él, quitándole el dinero entonces a aquellos ingenuos que vienen a congregarse a esa falsa iglesia. Pero entendemos que el pasaje no está enseñando ese tipo de riqueza. Aunque es verdad que Dios nos puede prosperar económicamente, si así lo quiere hacer. Pero la riqueza de la cual está hablando va mucho más allá de la prosperidad económica. Es una riqueza que ningún hombre con astucia humana puede alcanzar, porque es una riqueza que solamente Dios puede dar por medio de Jesucristo. Hace unos días me encuentro una publicación poniendo en tela de juicio el Salmo 23. Y ustedes saben que el Salmo 23, que muchos lo conocen de memoria, ¿cómo comienza? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces la publicación, ¿saben lo que hacía, lo que buscaba hacer esta persona? Él pone este versículo del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y debajo pone una imagen de una familia viviendo en situación precaria, un rancho, pudiéramos decir, una casa en muy mal estado, dando una imagen de extrema pobreza. Y él decía, miles, millones de familias religiosas viven en la extrema pobreza. Y saben, eso es verdad. Pero mi pregunta es, ¿a qué llamas tú pobreza extrema? Hay un canto que dice, si no tienes a Dios, no tienes nada, porque lo material pronto se acaba. De nada vale estar sin Él. Con Dios todo, sin Dios nada. ¿De qué vale que seas rico, multimillonario en esta tierra, si cuando mueras no sabes cuándo va a ser? Y si puedes llegar a los 90 o 100 años, ¿qué significa eso en la historia de la humanidad? ¿Qué te llevas? Y si no vas con Dios, ¿eres rico? No. Eres como el hombre de la parábola, el hombre necio de la parábola. Que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo eso que tienes, ¿de quién será? Leo algunos versículos en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios 1:4 dice así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. Qué interesante que Pablo está hablando a los Corintios, una iglesia que estaba asentada en un lugar próspero. Y los corintios eran prósperos, pero a Pablo no le interesaba ese tipo de prosperidad. Y cuando les habla de prosperidad, nunca les habla de prosperidad económica,
sino que les habla de la verdadera prosperidad que ellos tenían y que tal vez estaban pasando por alto. Y le dice a los corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Hermanos, ¿saben cuándo ustedes me enriquecen a mí? Cuando les escucho cantar a mi lado. Cuando les veo vivir vidas rectas delante de Dios. No perfectas, pero vidas rectas. Ustedes me enriquecen a mí cuando les veo imitando a Jesús. Ustedes me enriquecen a mí cuando les veo intentando ser padres a la manera de Dios. Ahí ustedes me enriquecen a mí. Esa es la verdadera riqueza, la que va más allá de lo aparente. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lea todo el capítulo 1 de Efesios para que vea cuán enriquecido ha sido usted y cuán rico es. Cuando usted lee el primer capítulo de Efesios, se va a dar cuenta que está hablando de eventos que han de consumarse en el futuro, porque hoy nosotros todavía estamos sobre la tierra, viviendo en esta carne, en esta debilidad, en medio de necesidades de esta tierra. Pero cuando usted lee el capítulo 1 de Efesios, está hablando de una manera como que hay algo que está por venir, pero ya Dios lo está dando como que sucedió. Somos benditos, somos enriquecidos en Cristo. No solamente es algo que alcanzaremos, sino que es algo que ya tenemos, aunque todavía del todo no lo estemos experimentando a plenitud, pero estamos en medio de esa bendición. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Saben que usted, si ha puesto la fe en Cristo, tiene una herencia en los cielos? Y una herencia que nadie puede robar, una herencia que no se va a corromper, una herencia que no es algo de oro, de plata y de joyas, sino que va mucho más allá. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando usted se encuentra en medio de una grande aflicción, de una grande pérdida, de un gran sufrimiento, frente a una noticia terrible, siempre puede decir esto, este no es el fin. No hay nada que pueda destruir mi esperanza en Cristo. Ni la peor de las noticias, que pudiera ser un cáncer terminal, el fallecimiento de un ser querido o cualquier otra cosa terrible. Como dice el Salmo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Porque en Dios tenemos una esperanza que va más allá de la aparente confianza que hoy podemos tener en este mundo y en esta tierra. Somos ricos, hermanos. Somos más que ricos en Cristo. Su pobreza por nosotros la podemos ver desde su propio nacimiento y hasta su muerte en la cruz. Dice Samuel Pérez Millos, y él lo explica de esta manera. Él dice, ¿saben por qué dice la Biblia que Dios, Jesús, se hizo pobre por nosotros? Él dice, porque una persona es pobre cuando no tiene nada que dar. Por eso yo le he dicho muchas veces que no somos tan pobres como a veces nos creemos. Si usted tiene algo que darle a alguien, usted no es tan pobre, porque todavía tiene algo para dar. Pero dice Samuel Pérez Millos que Jesús se empobreció a tal punto que ya no tenía más nada que dar porque lo dio todo. Por eso dice que Él, siendo rico, se hizo pobre
por nosotros. Jesús vino a nuestro rescate en una época compleja de la historia. Los que conocen algo de la historia, del contexto en el que Jesús vino, era una época muy compleja. Yo diría que era una época más compleja que esta. Las enfermedades, los conflictos sociales, políticos, viene a una tierra y a una gente que estaba subyugada por un imperio déspota. Religiosamente ni hablar, fue una época compleja. Vino por medio de una familia pobre y desconocida, sin linaje, sin reconocimiento alguno. La familia en el hogar donde nace Jesús. Nació en un lugar insignificante, Belén, era una aldea. Y estando allí solo quedó, cuando llega el momento de su nacimiento, para él, ¿qué cosa? Un denigrante establo, porque ya no había capacidad en las posadas por cuenta del éxodo que había venido para el edicto y el censo que se había proclamado. Pero no podemos ver estos acontecimientos como casuales, sino como intencionales. Recordemos, Dios no reacciona. Dios obra en una planificación absoluta según su soberanía. Hay quien no le gustan las obras de teatro en la iglesia. No sé a cuántos les gustan las obras de teatro. A mí, por favor, no me convoquen a actuar porque eso me da pánico. Prefiero dar una conferencia, una charla a un auditorio de miles de personas antes de decir una frase en una obra de teatro. Eso me pone a mí a temblar. Y siempre se me olvida. Aunque sean 3 palabras. O se me enreda la lengua y todo lo digo al revés. Entonces, si no quieren que yo le eche a perder la obra de teatro, no me convoquen. A menos a no decir nada. Hay quien le gustan las obras de teatro, las disfruta mucho y la ve como una muy buena opción para, de una manera diferente, llevar un mensaje, ¿no?, a la gente. Hay quien no le gusta mucho las obras de teatro, tiene un poco de resistencia a ello. Hay quien, ya lo dije, ya hablé de ese tema hace un rato, hay quien tiene cierta resistencia con el tema de los adornos. Solamente una vez hice alusión al tema de los adornos y habían puesto un Santa Claus así grande y dije, por favor, no, porque eso sí puede traer bastante confusión, ¿verdad? Porque ya hay una imagen de un personaje que ni siquiera existe, ¿no? O ya forma parte de algo. Pero ya los adornos y demás, al menos yo no tengo ningún tipo de resistencia al respecto. Pero hay quien sí tiene su poco de lucha con el tema de los adornos, incluso navideños. Creo incluso que no está mal, pero sí creo que no debemos permitir nunca y de estar atentos con eso, sobre todo en lo personal y en lo familiar, porque no se nos vaya a diluir el tema de la Navidad en todo esto, ¿verdad? Que el mundo ha construido, precisamente, hay todo un negocio detrás. Usted ve los mercados y es para sacarle a usted el poco dinero que tiene en su bolsillo. Siempre hay algo nuevo que usted va a encontrar y todo es hermoso. Y tenemos que tener cuidado, no se nos diluya el propósito de este tiempo, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para centrarnos en lo que realmente es la Navidad. A veces yo me pregunto si los adornos navideños no debieran expresar más que autenticidad o belleza, pobreza. ¿No? A mí me gustaría que al menos un año pudiéramos adornar este lugar que parezca una posilga. ¿Sí? ¿Sí? Algo que, y si tuviese mal olor, ¿no? Eso tal vez ha faltado en las obras de teatro, ¿verdad? Se hace la obra de teatro, se hace el pesebre y todo eso, pero a veces a nadie se le ha ocurrido traer un poco de estiércol ahí de los animales para recrear realmente lo que era el establo, ¿no? Porque no hay un buen olor en un establo, es orine de los animales,
la caca también de los animales. Hermanos, ¿saben por qué digo esto? Porque los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús no fueron extraordinarios. Aunque sí fueron suficientes para demostrar que Él era el Mesías prometido por los siglos. Usted puede ir al Antiguo Testamento y estaba profetizado, pero los líderes religiosos no lo vieron porque estaban cegados, que el Mesías no vendría como el ostentoso príncipe. Ellos perdieron de vista que antes de que el Mesías apareciera glorioso, tenía que aparecer el Mesías sufriente. Entendamos eso. Queremos encontrarnos con el Mesías glorioso. Ese que ya va a restaurar todas las cosas y va a dejar atrás el sufrimiento y el caos de la sociedad y esas promesas que nos encontramos en el Apocalipsis de ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Pero para que eso acontezca y llegue a su cumplimiento final y último, primero era necesario transitar por esta etapa y encontrarnos cada uno de nosotros primero con el Mesías sufriente, ese que siendo rico lo dejó todo y se empobreció hacia los sumos para enriquecernos a nosotros. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús vivió de forma inadvertida. Usted se da cuenta que los evangelios prácticamente no nos dicen nada. Algún que otro evento. Primero con el nacimiento, algunos eventos que se registran cuando fue circuncidado y llevado al templo. Después hay un gran paréntesis y nos encontramos a Jesús con 12 años. Pasaron 12 años que no sabemos qué ocurrió allí. Y después otra vez un gran paréntesis hasta que aparece Jesús con 30 años ya reclutando a sus discípulos. Y muchos se preguntan, ¿y qué ocurrió allí? Bueno, tenemos algunos detalles, pinceladas que nos da la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que Jesús vivió de forma inadvertida en ese tiempo. Nadie sospechaba que era el Hijo de Dios encarnado. Tal es así que no tenemos prácticamente revelación de sus años de niñez y juventud. Seguramente pasó muchos años trabajando como constructor con José. Decimos que es carpintero, pero el término que se traduce va más allá de carpintero. Era un constructor más, tal vez como Alberto, más multifacético. El término que se registra, pero un constructor, ahí a la par de José. Solía asociarse con gente pobre y marginada. Entonces menos se sospecharía que ese era el Mesías prometido. Los hombres que escogió como sus discípulos más íntimos no destacaban para nada, sino todo lo contrario. Una y otra vez sorprendía a sus discípulos y ofendía a los ricos al interesarse en los niños, que para la época era escandaloso, en las mujeres, en los extranjeros, en los pobres, en los leprosos, en los mendigos y en los más pecadores. En la clase más baja de la sociedad, con eso Jesús se mezclaba. Y la muerte de Jesús también fue humillante en extremo, porque la muerte de Jesús era la muerte para los criminales. La manera en que Jesús nació, vivió y murió traza el camino para la manera en que sus seguidores, hermanos, deben vivir. Y aquí quiero ir al Ignario Bautista. Bueno, al Ignario. Voy a quitarle el apellido de Bautista, porque estos cantos son conocidos por muchos grupos cristianos evangélicos, no solamente por los bautistas. Tal vez algunos recuerden un himno que se titula así, Mi vida di por ti. Quiero leerlo, para los que no lo conocen, por favor escuchen la letra. Dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí?
Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Tenemos que recordar que Jesús, además de venir a morir en la cruz y ocupar el lugar del pecador, vino a darnos ejemplo de vida. Él nos enseñó que el valor de las personas no depende de su estatus. Él nos enseñó que el impacto de la iglesia no se relaciona con su tamaño o con sus grandes instalaciones o ministerios. Filipenses 2, 5 al 11 es el texto más extraordinario para hablarnos precisamente de la encarnación de Jesús haciéndose pobre por cada uno de los pecadores. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo que estás aquí, no sé si te consideras un hijo de Dios. No sé si eres un simple simpatizante del Evangelio o eres alguien convencido de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a ocupar tu lugar y Él se empobreció para hacerte rico. ¿Hacerte rico cómo? Bueno, llamándote un hijo de Dios. Porque los que creen en Jesús son llamados hijos de Dios. Y Dios pone su espíritu sobre ellos. Ella dice, dando la certeza de que nada ni nadie los puede arrebatar de su mano. Que como dije hace un rato, no hay ningún evento, ninguna circunstancia, por trágica que sea, que pueda destruir tu esperanza y tu confianza en Dios. Entonces mi pregunta es Jesús para ti quien debe ser o es simplemente alguien más? ¿Es Jesús alguien del cual tienes cierta referencia, al cual le tienes cierta admiración, o es Jesús para ti tu Salvador personal, el que te reconcilia con Dios por la eternidad y pone en ti la esperanza bienaventurada y la certeza de que eres un hijo de Dios por la eternidad? Es una pregunta que te hago. Y no salgas de aquí hoy sin haber puesto tu confianza únicamente en Jesús y en nadie más, como tu Salvador y también como el Señor de tu vida. Jesús nos enseñó que vivir una vida sumisa es la única manera de andar como cristianos. Pero es que la sumisión comienza cuando nosotros decimos, no hay nada que puedo ofrecerte, Señor. Todo tú lo has dado por mí. Allí comienza la sumisión. Allí comienza cuando decimos, soy un pecador, Señor. Me arrepiento de mis pecados y entiendo que no te puedo ofrecer nada. Solamente puedo creerte. Por último y lo más importante, Jesús nos enseñó que no hay nada de lo cual podamos jactarnos a no ser de Jesús. No hay nada en lo cual nosotros podamos jactarnos, de lo cual podamos decir,
qué grande soy, qué inteligente soy, qué poderoso soy, qué popular soy. No hay nada de lo cual podamos jactarnos sino solamente de Jesús. Pues Él, siendo el eternamente Hijo de Dios, príncipe del universo y Señor del mismo, se hizo pobre por ti y por mí. Quiero concluir con estas palabras que se escribieron hace un tiempito. Se escribieron en el siglo segundo del cristianismo por un hombre que se llamaba así, Afrates. Este hombre fue reconocido como el sabio persa y se le reconoce como el padre de la iglesia cristiana siria. Él escribió estas palabras. Dice: amados, sigamos el patrón de nuestro Salvador, que siendo rico se hizo pobre, quien siendo exaltado en majestad se humilló, quien teniendo morada en el cielo, en la tierra no tenía dónde reposar la cabeza, quien ha de venir en las nubes, pero entró en Jerusalén sobre un asno, quien siendo hijo de Dios tomó la forma de siervo, quien siendo el descanso mismo se fatigó en el camino, quien siendo la fuente que calma la sed, declaró que tenía sed y pidió de beber, quien siendo la abundancia misma que sacia nuestra hambre, pasó hambre al ser tentado en el desierto, quien habiendo sanado a los enfermos sufrió clavos en sus manos, quien habiéndole dado de comer buenos alimentos a otros, recibió hiel, quien sin haber herido o injuriado a alguien fue azotado y sufrió la vergüenza, quien siendo el Salvador de todos los mortales se sujetó a la muerte en la cruz. Y esto fue por amor a ti y a mí. Señor, gracias te damos. No podemos decir otra cosa, Señor, que gracias. No podemos comprender a cabalidad tu amor al enviar a Jesús en rescate por nosotros. Como leemos en Juan 3:16, porque de tal manera, una manera que nunca podremos comprender, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, sabemos que la vida pasa rápido. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, sin importar la edad, el estatus, el lugar en que vivamos. Pero Señor, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gracias porque siendo el más rico, el Dios eterno, poseedor, dueño de todas las cosas, Señor, te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Nunca podremos comprender a cabalidad cuán ricos somos en Cristo. Señor, que podamos tener un corazón agradecido, que podamos compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que viven sin esperanza. Y Señor, si nosotros tenemos esperanza y la tenemos en ti, que podamos regocijarnos y podamos encontrar las fuerzas suficientes que tu Espíritu y tu palabra nos dan para pasar por encima del más grande de los sufrimientos, con la esperanza bienaventurada de que estamos seguros en ti y que un día estaremos, Señor, contigo por la eternidad. Te alabamos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén.